Muy buenos días, queridos amigos, amigas que me escuchan a través de su canal. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy, viernes 11 de julio, el título de nuestra lección, para estudiar y meditar. Queridos amigos, ahí está el libro, el cual podemos estudiar para entender un poco mejor. Si no lo tiene el libro en físico, puede buscarlo en, en su dispositivo. Puede buscar el libro Patriarcas y Profetas de la escritora Elena G. de White y ahí puede encontrar ese contenido, el título llamado Moisés. Eh, Queridos amigos, si bien recordamos cómo fue el encuentro de Moisés con Dios, vemos cómo Dios se le aparece en el camino cuando él iba pastoreando sus ovejas. Se detiene cuando ve una zarza ardiendo. Sigue caminando y se queda mirando fijamente a esa zarza. Y él se le hace raro al ver que esta zarza no lo consumía el fuego. Y es por eso que se acerca para ver qué es lo que estaba ocurriendo, qué era eso. Y vemos que Dios le habla por primera vez. Le dice: Moisés, Moisés, detente. Quita tus sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Ahí fue la primera vez cuando Dios le habla a Moisés. Queridos amigos, todos nosotros sabemos qué momentos importantes de su vida de Moisés dependieron de su respuesta positiva, obediente al requerimiento divino de sacar a los hebreos de Egipto, a conducirlos a la tierra prometida, a obedecer plenamente a Dios. Nosotros sabemos cómo terminó todo, pero ponte en el lugar de Moisés cuando estuvo ante la zarza ardiente. Él antes había huido, queridos amigos, de Egipto para salvar su vida. Durante esos 40 años, una nueva generación de hebreos había crecido, muchos de los cuales probablemente ya ni se acordaban ni sabían o tenían poca información acerca de Moisés. Queridos amigos, él estuvo viviendo 40 años en la tierra de Madián. Pero después Dios le llama, le hace ese llamado. Vemos que él, cuando fue llamado, él se oponía a llevar a cabo esa tarea que Dios le había encomendado. Empezó diciendo: ¿quién soy yo? ¿Por qué a mí? ¿No me van a creer? Empezó a ponerse trabas para así Dios no lo mandara. Pero vamos a las preguntas, queridos amigos. Dice: preguntas para dialogar. Y aquí es donde vamos a meditar, queridos amigos. Tenemos dos preguntas, son tres, solo vamos a compartir dos. Dice: en los tranquilos años que pasó en el desierto, Moisés hizo lo que Dios lo llamó a hacer. Fue padre de familia, cuidó ovejas y escribió 2 libros bíblicos bajo la inspiración de Dios antes de ser llamado a ser un gran líder del pueblo de Dios. ¿Qué nos enseña la experiencia de Moisés acerca de nuestros deberes en la vida? Queridos amigos, vemos a este hombre, Moisés, que fue llamado por Dios para que este hombre sacara al pueblo
al pueblo de Dios de la esclavitud. Ahora, ¿qué nos enseña la experiencia de Moisés? Moisés anteriormente vivía bien, primero tuvo que huir, ya después tuvo ahí familia, tuvo su esposa, sus 2 hijos, estaba quizás bien quitado de la pena, quizás no pasaba ni por su mente lo de su familia, cómo se encontraba pasando. Él estaba bien. Pero queridos amigos, vemos que desde el principio había un plan específico para este varón. Y vemos que Moisés, como les decía, quiso detenerse antes que cumplir la tarea que Dios le encomendaba. Era una tarea extremadamente exigente, pero imagina lo que Moisés habría perdido si lo hubiera negado. Definitivamente, aceptar el llamado de Dios tal vez habría desaparecido de las páginas de la historia, en lugar de convertirse en una de las personas más grandes e influyentes, no solo del ámbito bíblico, sino del mundo mismo, gracias al poder de Dios que obró en él. Es así como este hombre atiende el llamado de nuestro Dios. Y él se oponía. Dice aquí, se podría argumentar que a primera vista las excusas de Moisés eran en sí mismas bastante razonables. Podría ser cuando su pregunta o sus excusas fueron: ¿por qué debería creerme el pueblo? ¿Quién soy yo para presentarme delante del faraón? No sé hablar bien. ¿Qué debería decirnos esta historia, queridos amigos, acerca de cómo aprender a confiar en Dios? Cómo podemos aprender a confiar en Dios, que Él puede capacitarnos para llevar a cabo la tarea que Él nos llama a hacer. ¿Qué nos dice, queridos amigos, esta historia? Vemos que Moisés se ponía traba, decía: ¿por qué yo? ¿Por qué no mandas a alguien más? Yo soy muy torpe para hablar. Quizás no me van a creer. La semana pasada, en esta semana, no recuerdo qué día vimos acerca de las 4 excusas que él puso. Y hubo una quinta, cuando dijo: envía a otro. Queridos amigos, para Moisés no fue fácil. Quizás si a mí me enviara Dios, me llamara y me dijera: ve y predica a tal parte. Quizás pondría excusas. Es que estoy aquí viviendo con mi familia, ¿qué va a hacer de ella? ¿De qué va a comer? Yo soy el único que trabajo. ¿De qué se van a mantener? No sé. Pero queridos amigos, a todos nos ha llamado Dios. Todos. No específicamente a sacar un pueblo como en aquel entonces Moisés. Pero sí, queridos amigos, hay muchas personas que se encuentran esclavizadas por el pecado. Y es ahí donde quiere Dios que usted y yo vayamos y saquemos a aquellas personas que se encuentran esclavizadas. ¿Cómo lo podremos lograr? Llevándoles el mensaje de salvación. Eso es lo que nos enseña la historia de Moisés, lo que él estuvo viviendo. Ahora, queridos amigos, vamos a la tercera pregunta, esperando y no nos alarguemos. Profundiza en el punto tratado en el estudio del día domingo acerca de la autoría mosaica del libro de Génesis
en cuán importante es esa obra para comprender la historia sagrada y el plan de salvación. Porque debemos luchar contra los numerosos intentos de debilitar la autoridad del libro, especialmente negando la historia de sus primeros 11 capítulos. Queridos amigos, en los primeros capítulos de del libro de Éxodo, donde narra Moisés, son de suma importancia y no debemos hacerlo a un lado, sino que ahí vamos a ir aprendiendo cómo sufría en aquel entonces los israelitas ahí en Egipto. Solamente si leemos vamos a ir comprendiendo los planes de Dios cuando nació Moisés y Dios le concede la vida a Moisés. Cuando Dios llama a Moisés, cuando Moisés y Aarón hablan delante del faraón, cuando Dios vuelve a llamar a Moisés, vemos todas las plagas que le vienen a Faraón y a todo el pueblo, a toda la tierra de Egipto. Es por eso, queridos amigos, que no debemos omitir nada. Dice las Sagradas Escrituras que no debemos de ni aumentar ni quitar. Debemos realmente estudiar la palabra de Dios para conocer qué planes tenía Dios para su pueblo. Y en esta semana estudiamos acerca de la vida de Moisés y vemos cómo Dios tenía un plan específico para rescatar a su pueblo de esa esclavitud donde se encontraba ahí esclavizado en la tierra de Egipto. Vemos cómo Dios logra. Vamos a ir viendo, queridos amigos, cómo nuestro Dios hace todo lo posible por rescatar a su pueblo. La próxima semana estaremos viendo cómo salen del pueblo de la tierra de Egipto, pero no les es nada fácil. Pero queridos amigos, todo es posible cuando confiamos y depositamos pues nuestra confianza, nuestra fe en Dios. Que Dios bendiga su palabra y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Oremos para finalizar. Amoroso Padre Celestial, gracias le damos en esta mañana porque nos ha permitido tener este encuentro con usted a través del estudio de su palabra. Le pedimos y le rogamos, Padre eterno, que usted sea con cada uno de nosotros. Por favor, permítanos aprender cada vez más de ti y permítanos, Padre eterno, hacer uno más como Moisés, que podamos anunciar su palabra, podamos rescatar a otros de la esclavitud. Oh Padre eterno, todo esto lo suplicamos y lo rogamos humildemente y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Le deseo que tenga un día lleno de bendiciones.